Vale, buenas tardes, mi nombre es Sonia Martínez, dentro de la asignatura Tecnologías de la Lengua para la Traducción voy a presentar lo que es la desambiguación. Como definición, la desambiguación lingüística consiste en la determinación del significado de una palabra dependiendo del contexto. Ya sabemos que las palabras, algunas palabras tienen polisemia, que quiere decir que tiene varios significados. Esto es un problema abierto de lo que es el procesamiento del lenguaje natural y lo que tenemos que hacer es, o las máquinas lo que tienen que hacer es escoger una palabra o el significado correcto de esa palabra en su contexto. Para ello, lo que es la aproximación computacional al significado real. Es un problema todavía sin solución, por lo que a nivel computacional pues existen muchas teorías. El proceso de desambiguación suele ser una parte de una aplicación más grande. Lo podemos tener en programas de traducción automática, motores de búsqueda de internet, en sistemas de reconocimiento de voz, y es necesario lo que es la inteligencia artificial para acercarse más a la realidad. Como herramientas se dividen o se subdividen según los tipos de algoritmos que utilizan para acercarse al procesamiento humano. Tenemos métodos basados en conocimiento, que utilizan tesauros y diccionarios. Métodos supervisados, que utilizarían un corpus etiquetado, y métodos no supervisados, que lo que hacen es una agrupación de palabras según la similitud de los contextos. He resaltado un recurso, hay muchísimos, porque ya os digo que la mayoría tienen ese problema de la desambiguación. Es un sistema digital de referencia léxica diseñado con una base de datos, en base a una base de datos, y es una base de implementación de varias teorías relativas a lo que es la estructura del léxico mental. El léxico lo divide en 5 grandes grupos: adverbios, sustantivos, verbos, adjetivos y elementos funcionales. Y lo que hace es intentar reflejar el modelo léxico basado en redes semánticas. Esta es una aplicación que nos la podemos descargar o utilizarla online. Además, en vez de mirar otras herramientas, lo que he querido destacar es un concurso que se hace bianualmente y desde el año 1998, donde pues ahí se evalúan, se comparan distintas alternativas que van surgiendo a descubrir cada vez más o acercarse más a lo que es el lenguaje natural. Y el objetivo principal es determinar y tener un evaluador más completo. SenseVal viene del acrónimo Sense Evaluation, y os invito a que lo miréis porque es muy interesante. A la hora de hacer también la investigación, pues no sé, voy a intentar mirar cosas porque me parece que se pueden dar allí muchas situaciones que son muy nuevas, porque es cada 2 años. Bueno, y como bibliografía, la que tenéis aquí, pero hay muchas tesis en cuanto a esto, entonces es una información que es muy reciente. Y destaco algunas de algunos doctores de México, he encontrado también alguna dentro del Instituto Nacional de Astrofísica y dentro de España, en la Universidad de Málaga. Y eso es todo.